Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y en el día de hoy vamos a hablar un poco de enlaces y ya vamos a empezar a adentrarnos a entender un poco de estructura, porque más adelante entraremos a detalle en algunas cosas que van a necesitar de que tengamos conocimientos de cómo se trabaja realmente en proyectos del mundo real. Pues el tema de estructura es muy importante, así que si quieres seguir aprendiendo, quédate. Ok, como les decía, normalmente en un proyecto trabajamos con extensiones de marcado, que ya la vimos en el video anterior, y también obviamente entre esas extensiones hacemos enlaces y todo este concepto se trabaja bajo una estructura. En este caso vamos a hablar de qué es MVVM para poder entenderlo y vamos a abarcarlo de la manera que lo recomienda la documentación de Microsoft, que es empezar desde lo más suave, desde lo más sencillo para posteriormente entender lo más complejo. Esto es muy confuso cuando hablamos de este patrón en MVVM porque tiene varios enfoques y se explica completo y en ocasiones casi siempre genera dudas. ¿Listo? Así que vamos a abarcarlo como nos lo recomienda la documentación, en este caso hablando de que es un MVVM sencillo y haciendo un ejercicio para posteriormente ir adentrándonos a entender de pronto un MVVM interactivo e ir avanzando y entendiéndolo muy bien. ¿Listo? En el día de hoy hablaremos de MVVM sencillo. Pero para eso debemos entender que el patrón MVVM exige que se divida en tres capas el software que estés desarrollando. Una capa que representará la vista, que generalmente es nuestra interfaz de usuario hecha con SAML. Otra es los datos subyacentes, a la cual se le llama modelo, y una capa intermedia a la cual se le llama modelo de la vista. Es común que la vista y el modelo de la vista se comuniquen por medio de enlaces de datos definidos en SAML mediante algo llamado binding context o contexto de enlace, la cual suele ser una instancia del modelo de la vista. Suena un poco complicado de pronto si es tu primera vez tratando de entender esto, pero ya lo revisaremos con un ejemplo. Es de aclarar que este capítulo se centrará en un enfoque sencillo del patrón MVVM, donde solo se trabajará con la vista y el modelo de la vista con el fin de tener un primer acercamiento y que sea más fácil de entender, como les dije al inicio. ¿Listo? Cuando trabajamos con el modelo ya estamos hablando de los datos que vamos a solicitar, de la base de datos, cómo los vamos a recibir y enviar, y es un tema que veremos más adelante. Por ahora vamos a entender cómo trabaja este patrón MVVM desde las dos primeras capas, que sería la vista y el modelo de la vista. ¿Vale? Así que vamos a ver un ejemplo para que veamos cómo trabajan las extensiones de marcado aquí y cómo es de importante pues el tema de los enlaces para llevar y traer la información. Así que vamos a ver este ejemplo de un MVVM de forma sencilla. Para entender este ejemplo vamos a hacer dos ejercicios. Uno donde vamos a referenciar una clase, como ya lo hemos visto en la clase anterior, que es a través de un espacio de nombres donde hacemos referencia a esa clase, y luego posteriormente a través de una extensión de marcado estática vamos a acceder a la hora del sistema. ¿Listo? Luego vamos a ver otro ejercicio donde nosotros mismos vamos a crear un modelo de vista un poco más nuestro con el fin de entender cómo trabaja el modelo de la vista y cómo lo fusionamos con nuestra interfaz de usuario. ¿Listo? Recuerden que la idea principal es poder entender cómo creamos nuestra vista y luego nuestro modelo de vista. En este caso, como vamos a trabajar un MVVM o un ejercicio sencillo, vamos a usar un modelo ya creado, que en este caso sería una clase estática, ¿cierto? De .NET, que nos permite usar NetMAUI para acceder a la hora, y luego haremos nuestro propio modelo de vista sencillo para recrear lo que es un reloj. ¿Listo? Así que vamos a iniciar. Es importante que vean el video anterior porque aquí lo que estamos usando es las extensiones de marcado. En este caso usaremos la estática también, y también los enlaces de datos, que también ya tenemos videos en el canal para que los logren entender muy bien. Las extensiones de marcado permiten comunicar dos elementos y los enlaces pues son los que nos permiten hacer esa conexión entre elementos. ¿Listo? Entonces, el primer enfoque que vamos a trabajar en este ejemplo sencillo es poder usar
usar un modelo de datos, en este caso una clase estática del sistema. Entonces la vamos a referenciar acá arriba con un XMLNS, ya lo hemos hecho muchas veces, y aquí lo vamos a llamar, por ejemplo, system. Ese nombre puede cambiar, puede ser cualquiera, y aquí sí le vamos a decir igual CLR namespace, dos puntos, y aquí vamos a referenciar una clase llamada system, punto y coma, assembly, igual net estándar, de esta forma. En este caso de aquí traemos el modelo de la vista. Recuerden que el modelo de la vista pues lo que hace es poder darnos o trabajar con esos elementos que mostraremos en la vista, ¿vale? Es donde sucede casi toda la operación de lógica, por decirlo de alguna forma. Ahora lo que vamos a hacer aquí es que vamos a usar un vertical stack layout, que sería nuestro contenedor para nuestra interfaz, ¿listo? Y a través de una propiedad llamada binding context, recuerdan que lo nombramos al inicio del video, vamos a establecer a través de una extensión de marcado estática el enlace al uso de la clase que nos permite, en este caso, la propiedad que nos traería la hora actual. Eso lo haríamos de la siguiente manera. Establecemos el enlace y con una X static, ¿cierto? Recuerden que es una extensión de marcado estática. Usamos a system, que es nuestra variable que nos referencia en este caso acá arriba la clase estática o el modelo de la vista que vamos a usar, ¿cierto? Que nos va a ayudar a modelar la vista. Y acá usamos esta propiedad llamada daptime y le colocamos punto now para que nos traiga la hora actual. ¿Listo? Ahora pues vamos a agregarle unas propiedades como spacing de 25, vamos a agregarle un padding, en este caso de 30,0, vamos a bajar aquí y agregar un vertical option en center y también horizontalmente lo vamos a colocar centrado. Listo. Ahora, cuando hacemos un enlace de datos dentro del contenedor padre, los controles que estén dentro van a heredar las características de ese enlace de datos. Entonces, si acá agregamos una etiqueta label y en su propiedad text nosotros hacemos un enlace con un binding, podemos traer las propiedades que ya tenemos enlazada del modelo de la vista o de la clase estática, que en este caso nos trae system. Miren que aquí se nos muestra date para el día, date para fecha, el día de la semana, el día del año, etcétera, la hora, microsegundos, bueno, etcétera. Entonces aquí nosotros ya podemos usar todo lo que contiene esta clase o este enlace que hemos hecho con el binding context. Entonces miren que nuestro modelo de la vista, que tiene toda esa configuración, pues nos ayuda para traer esos datos a la vista. Vista, modelo de vista. Por ahora estamos viendo eso. ¿Listo? Entonces aquí simplemente, por ejemplo, vamos a colocar el año. Entonces colocamos year y vamos a darle un formato, string format, y vamos a decir, por ejemplo, el año es, y aquí colocamos un 0 y cerramos. Este sería nuestro primer dato y vamos a colocar un segundo para ver otra propiedad. Entonces sería text y aquí vamos a hacer un binding y en este caso vamos a colocar directamente el string format y vamos a traer el mes. Entonces, por ejemplo, podemos copiar aquí, lo pegamos aquí y decimos el mes es y damos el formato. Entonces en este caso sería de esta forma y cerramos. Si nosotros guardamos y ejecutamos, vamos a ver cómo funcionaría en este caso nuestra vista o cómo se vería. Aquí tenemos nuestra aplicación ejecutándose y como podemos ver nos trae el año, que es 2024, y el mes de febrero. Así que está funcionando correctamente. Pero ¿qué sucede aquí? Sucede que la lectura se va a hacer una sola vez cuando se hace el binding context. Pero si tuviéramos la necesidad nosotros de querer leer varias veces o poder interactuar mucho más, que la hora, por ejemplo, se actualice ella misma, tendríamos que crear nuestro propio modelo de vista para poder hacerlo a nuestra manera. Vamos a ver cómo lo haríamos. Vamos a parar aquí y en este caso vamos a ir a nuestro nombre de nuestro proyecto, le vamos a dar clic contrario y vamos a agregar una nueva clase para crear nuestro modelo de vista. Así que vamos a agregar clase y aquí la vamos a llamar en este caso reloj view model. Es común que cuando trabajemos con este patrón a los modelos de la vista los finalicemos con view model, a los modelos con model y las vistas pues sí con el nombre normal o le podemos colocar también view. Y esto se organiza dentro del proyecto normalmente en carpetas, modelos, vistas y modelos de vistas o view models. ¿Listo? En este caso pues no vamos a crear la carpeta porque pues simplemente va a ser un ejemplo, pero normalmente uno lo organiza en carpetas. Vamos a darle a agregar y vamos a crear nuestro propio modelo de vista. Para eso vamos a colocar esta clase pública y vamos a hacer aquí algo. Vamos a agregar unas propiedades de una interfaz llamada inNotify Property Change, la cual sirve para que
podamos notificar cambios en las propiedades que tengamos dentro de esa clase. Ya van a ver cómo esto es. Aquí nos podemos parar encima y le podemos decir implementar interfaz, que nos va a agregar un evento que será el que se disparará cuando cambie una propiedad. ¿Listo? Ya les explico esto cómo sería. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una propiedad que viajará y se comunicará con nuestra vista, y esta será la encargada de llevar o traer los valores de la propiedad que enlacemos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo la creamos? Normalmente se crea una variable privada, en este caso será de tipo fecha, datetime, o fecha y hora, y le colocamos un nombre, sería datetime, de esta forma. Punto y coma, vamos a crear un objeto para poder actualizar la propiedad datetime cada segundo. Entonces, de la misma forma, private timer, y aquí le colocamos time. ¿Listo? Y ahora sí vamos a crear la propiedad que va a viajar. Esa será una propiedad pública que permitirá acceder y modificar la fecha y hora actual. Entonces, ¿cómo la creamos? Decimos public datetime, porque será una propiedad de tipo datetime, la cual llamaremos datetime también. Dentro vamos a crear algo llamado accesores. Estos accesores, el primero será el get, que lo implementaremos de esta forma, y el cual su trabajo es capturar el valor que tenga la variable datetime, que en este caso manejará el valor de la fecha y hora. ¿Listo? Y posteriormente el set primero lo que hará, o su objetivo, es actualizar el valor y notificar el cambio. Entonces, para eso colocamos la variable y le decimos que vamos a agregar el nuevo valor en caso que sea nuevo a esa variable. ¿Listo? Aquí esto sucederá cuando haya un cambio, pero eso lo vamos a hacer justo en un momento. Aquí fuera de la propiedad vamos a crear un método que va a invocar el evento property change, notificando un cambio en la propiedad. ¿Recuerdan el evento que colocamos acá arriba? Bueno, lo vamos a usar para poder crear un método que nos notifique cuando haya un cambio en la propiedad. ¿Listo? Entonces aquí, ¿cómo lo hacemos? Colocamos public void y lo llamaremos onPropertyChange, y se implementará de la siguiente forma. Aquí con algo llamado callMemberName capturará el nombre de esa propiedad para saber a qué propiedad le va a aplicar el cambio o cuál es la propiedad que va a reportar para disparar el evento. ¿Listo? Aquí su siguiente valor va a estar vacío, y aquí vamos a colocar de esta forma para decir que cuando tenga el nombre de la propiedad dispare el evento property change que tenemos en la parte de arriba y haga una instancia new property change event arts, y aquí le pasamos como parámetro el nombre de la propiedad. Muy bien, ahora este método, como les decía, lo que hace es que invoca el evento property change notificando un cambio en la propiedad. ¿Cómo hace eso? Entonces este método lo vamos a usar acá para que cuando cambie el valor de la propiedad nosotros podamos, en este caso, capturar ese cambio y aplicarlo en este set de la propiedad que va a viajar. ¿Listo? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer aquí es que en el constructor, que en este caso se hace de esta manera, public, el nombre de nuestra clase, ese sería el constructor de la clase que se activa cuando se inicia por primera vez la aplicación. Entonces aquí vamos a inicializar la propiedad datetime con la fecha y hora actual. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente colocamos this punto, le decimos que sería datetime igual y le pasamos la fecha y hora actual, que sería datetime.now. Y ahora lo que vamos a hacer acá mismo es crear un timer o un segundero que actualice la propiedad datetime cada segundo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con la propiedad que habíamos creado para esto, que era timer, le vamos a hacer la instancia que va a hacer ese ejercicio de segundero. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Colocamos timer y luego dentro colocamos new. Debemos usar algo llamado timer callback y vamos a decirle a través de esta función this.datetime que tendremos la fecha y hora actual, pero adicional a eso, miren que acá recibe unos argumentos. En este caso este sería null, que sería el estado. Luego tenemos que pasarle en este caso el time span 0, y por último los periodos, que en este caso será un segundo, ¿cierto? Entonces le colocamos time span punto, y aquí le vamos a colocar por segundos y le vamos a decir que va a ser de 1 en 1. Entonces
eso se va a guardar en el timer. Y finalmente, fuera del constructor, vamos a hacer un destructor que lo que hace es que libera los recursos del timer. Es decir, se crea una vez y posteriormente se destruye para volver a generar uno. ¿Listo? Entonces, esos recursos no se van a acumular, sino que se va a estar creando segundo a segundo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Colocamos de esta forma reload view model e inmediatamente hacemos en este caso que el timer se le aplique un dispose para la destrucción y liberación de recursos. Listo. En este caso entonces ya tendríamos nuestra clase que hace todo el trabajo, o en este caso nuestro modelo de la vista que va a modelar los datos que tendremos en la vista. Ahora simplemente pues nos queda unir esos valores en la vista para poderlos usar. Para eso voy a comentar esto que fue del ejercicio anterior, y aquí lo primero que tenemos que hacer es que ya no vamos a usar este system que era o venía directamente del sistema, ¿cierto? Una clase estática. No, aquí vamos a hacer nuestro propio enlace hacia nuestro modelo de la vista. Para eso pues el binding context lo aplicaríamos de una forma diferente. Mire, sería dentro de nuestro content page punto, colocaríamos binding context de esta manera, muy sencillo, y aquí simplemente tendríamos que referenciar aquí pues en este caso la dirección de donde se encuentra. Vamos a colocarle local, por ejemplo, el nombre de la referencia que vamos a hacer, y aquí simplemente diríamos que vamos a hacer una referencia a nuestro proyecto en BVM, que es donde está nuestra clase. Si estuviera dentro de una carpeta sería nuestro proyecto punto el nombre de la carpeta, no sé, view models por ejemplo. Listo, pero en este caso lo tenemos directamente en la raíz del proyecto, y aquí usamos esa variable que guarda la referencia al proyecto y usamos nuestro modelo de la vista reload view model. Listo, y cerramos. Listo, ya tenemos enlazado nuestro modelo de la vista, y ahora lo que vamos a hacer simplemente es que a través de un label vamos a hacer uso de las funciones o de las características de nuestro modelo de la vista. Entonces aquí sería text, y dentro de ese text pues ahora sí vamos a hacer un binding que va a estar basado en el contexto de enlace o el binding context que tenemos justo aquí, ¿verdad? Y aquí ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a traer time, y en este caso que ya tenemos la propiedad que les dije era pública, iba a viajar llevando y trayendo el dato con todo el trabajo que hace el modelo de la vista, vamos a darle un formato, por ejemplo formato de cadena. Vamos a copiar esta comilla simple aquí, ¿cierto? Y le vamos a dar un formato que sería 0, 2 puntos. Adicionalmente vamos a darle un font size de 18, vamos a darle un horizontal opción de center y un vertical opción en center rápidamente. Y listo, hicimos nuestro propio modelo de la vista que va a modelar los datos que vamos a traer a la vista. Allí creamos esa propiedad y esa propiedad la trabajamos con un timer para que se actualice, ¿cierto? Hicimos el destructor para que se vuelva a construir y cambie, liberamos los recursos, y esa propiedad va a estar enlazada en este caso directamente con este label o el texto de este label, y vamos a ver cómo va a estar moviéndose. Entonces vamos a ejecutar y ver cómo se vería. Y aquí tenemos nuestra aplicación ejecutándose, y como podemos ver, miren, se nos muestra nuestra hora y se está actualizando por el timer que agregamos a nuestra hora desde el modelo de la vista. Entonces de esta forma es que funciona el modelar la vista desde el código subyacente. Lo conectamos a nuestra vista, y este es un enfoque modelo, vista, modelo y modelo. En este caso pues estamos trabajando solo con vista y modelo de la vista. Luego ya entraremos a ver también los modelos. Este es un patrón muy usado donde separamos la vista, separamos el código subyacente que modela los datos de la vista y separamos el modelo que a su vez también nos trae los datos. ¿Listo? Entonces por ahora estamos haciendo ese primer acercamiento, espero pues lo estemos entendiendo. Miren, aquí también podríamos por ejemplo usar de este time poniéndole un punto, y podemos decir por ejemplo que nos muestre los segundos, no más. Entonces si guardamos y ejecutamos podemos ver la aplicación en un momento donde solo se van a mostrar los segundos. Entonces recuerden que este proyecto y el anterior siempre van a encontrar todo el código subido a mi GitHub. Allí pueden seguirme y pueden descargar o chequear el código por si tienen alguna duda. Listo, recuerden dejar también en los comentarios si necesitan un apoyo o no entendieron algo, y también pues dejar su gran like, suscribirse si les gustó, y pues apoyarme con el botón super o comprando los productos que se muestran debajo del video también. Y miren, aquí pues se ve
ya no se ve la hora completa, sino solamente los segundos, porque eso le dije en el enlace que me mostrara. Así que de esta forma es que podemos tener un primer acercamiento y poder entender cómo trabaja el modelo de la vista con la vista y cómo podemos unirlos y ir modelando esos datos para mostrarlos en la vista. ¿Listo? Recuerden, mi nombre es Rubén Rueda y nos vemos en el próximo video.